Hola amigos de Ecos del Estadio, qué gusto me da saludarles de nueva cuenta aquí en este segmento. Javier Chicharito Hernández ha sido ya presentado oficialmente con el rebaño sagrado, ha sido presentado como nuevo jugador de las Chivas, regresa la leyenda del fútbol mexicano, regresa el mejor canterano que ha tenido las Chivas en los últimos años y lo recibieron con una gran fiesta el día sábado 27 de enero, una gran fiesta en el Estadio Akron con exfutbolistas, excompañeros del jugador, con sus familiares, con un estadio totalmente lleno con 50,000 personas ahí ovacionándolo, gritando su nombre y esperando que también esa afición pronto lo pueda ver ya jugar, disputar un partido oficial con las Chivas en su regreso tan esperado que ha sido y que ha causado opiniones de todos los sentidos, tanto de pues aficionados de Chivas, tanto aficionados de otros equipos, periodistas, analistas han opinado acerca de este regreso y aquí hay que hacerlo y me tardé incluso un poco para ver qué es lo que sucedía en ese recibimiento que hubo por parte de Chivas que tuvo ahí en el Estadio Akron para analizar de una manera más íntegra cómo se puede palpar el regreso de Javier Hernández, porque de entrada hay varios elementos o varias aristas por las cuales uno lo puede ver. Yo principalmente lo puedo ver dentro de dos, tres aristas diferentes y es de lo que quiero hablar aquí principalmente porque hay que dimensionar en primera lo que es Javier Chicharito Hernández y cómo llega al fútbol mexicano de regreso después de más de 13 años que se fue de Chivas al Manchester United en el 2010. Llega como campeón dos veces de la Premier League, campeón de la Community Shield y campeón de una Europa League también con el Sevilla. Jugó una final con el Manchester United contra el Barcelona, la terminaron perdiendo porque era un Barcelona que estaba en su mejor momento y más aparte que tuvo grandes reconocimientos individuales cuando estuvo en Europa. Es además también el máximo goleador de la selección mexicana, nos guste o no, nos agrade o no, es el máximo goleador de la selección mexicana, es un histórico Javier Hernández del fútbol mexicano y creo que hay ocasiones en las que no se alcanza a dimensionar o no se le alcanza a dar el mérito suficiente a este jugador porque puede que a veces pesa más quizás su figura como él ha manejado que un tema futbolístico. Pero teniendo todo esto en cuenta, que jugó con el Manchester United, que jugó con el Real Madrid, que jugó con el Bayer Leverkusen, que jugó con el West Ham, que jugó con el Sevilla, que brilló con el Manchester United, que brilló también con el Real Madrid y que a mi parecer brilló todavía más con el Bayer Leverkusen, en donde pudimos ver la mejor etapa o la mejor forma de Javier Hernández. De ahí se fue a Sevilla, en donde pasó a mi parecer sin pena ni gloria. De ahí vino a la MLS con el LA Galaxy, en donde antes de la lesión estaba teniendo pues una subida de nivel. Meses antes también, antes de la Copa del Mundo se hablaba mucho de si iba a ir a la Copa del Mundo, de si el Tata Martino lo iba a convocar a la selección, porque pues bueno, resultaba que Javier Hernández estaba teniendo un gran presente con el LA Galaxy. No lo terminan convocando, es otra historia. Chivas lo contacta, lo trae de regreso al fútbol mexicano y esto es de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Primero, es un golpazo mediáticamente de parte de Chivas traer a este jugador al fútbol mexicano. Sí, es un jugador que, repito, no ha estado inactivo en los últimos meses a raíz de una lesión, pero la figura por sí sola de Javier Hernández, que venga al fútbol mexicano, que venga a Chivas, es un golpazo mediáticamente que da Chivas sobre la mesa y les dice, hey, este es nuestro jugador, ¿eh? Este es el jugador que nosotros formamos y lo traemos de regreso al fútbol mexicano para que nos eche la mano, anotando goles, por ahí quizás motivando a los jóvenes jugadores que están saliendo de Chivas. No me quiero meter tanto más porque vamos a hablarlo más adelante, pero de entrada es un golpazo mediático que da Chivas porque todo el mundo estuvo hablando de este fichaje en las últimas 2 semanas. En la última semana, ni se diga, el tema de conversación era ¿cuándo llega Javier Hernández a Chivas? Ya casi, ya va a firmar, ya lo van a anunciar. Se dio el jueves el anuncio con un excelente video. Y a partir de ahí no se ha dejado de hablar en esos últimos 3-4 días del fichaje de Javier Hernández. Incluso en el día de su presentación en el Estadio Akron fue el tema del que más habló en México,
que más allá de los partidos que se jugaban en la jornada 3. O sea, hay que mencionar el nombre de Javier Hernández, más aparte de que llenar un estadio para un solo jugador en México no se había visto un recibimiento de ese nivel para un jugador. Sí, había regresado Rafa Márquez en su tiempo aquí a México después de una gran trayectoria en Europa, pero no había tenido este recibimiento que tuvo Javier Hernández, preparado por el club que lo formó, por Chivas. O sea, llenar un estadio de 50,000 personas para una presentación de un solo jugador en México es algo histórico y algo que no había pasado anteriormente. Pasa hoy con Chivas y es de lo que todo mundo habló en México, para bien y para mal, el día sábado, porque era una presentación que daba mucho morbo, que daba para mucho de qué hablar. De ahí en fuera, la presentación, pues bueno, estuvo llena de momentos destacables. Un Javier Hernández muy emocionado, conoció ya a sus nuevos compañeros, se puso la playera ya de Chivas, ya firmó su contrato. Fue una noche completa por parte de Chivas para Javier Chicharito Hernández y también de Chicharito para la afición. Una afición que se nota muy ilusionada y muy contenta con la llegada de este jugador al club. Pasando de ahí y dejando de lado de que es un golpe mediático brutal que da Chivas en la Liga MX y que le viene bien a Chivas la incorporación de Javier Hernández, pero le viene todavía mejor a la Liga MX que un jugador de este nivel o con este palmarés, con esta trayectoria, llegue al fútbol mexicano para quizás atraer un poquito más de visas en televisión, en los partidos incluso. Yo creo que los partidos de Chivas va a haber lleno total en la mayoría de los partidos que jueguen de local en el Estadio Akron, e incluso cuando vayan de visitante. Entonces, mediáticamente, a nivel marketing también es un golpazo muy fuerte porque Puma, que es también el que le está entrando en la empuja para pagar el contrato, pues se nota contento, ¿no? Con la venta de camisetas que se acabaron al siguiente día de que fue presentado. Entonces, desde ese punto, el punto negocio es algo redondo por la llegada de de Chicharito, perdón, a Chivas. Pasando al otro lado, dejando de lado lo mediático, que es algo muy bueno, ya lo analizamos, ya dijimos que es algo muy bueno, y que uno puede llegar a entender por qué pues causó cierto recelo en buena parte de los aficionados que no son aficionados de Chivas, y principalmente en el aficionado americanista y en la propia institución de América, que cuando anunciaron a Chivas, como que en los últimos días, hay que ver solamente sus redes sociales, trataron de minimizar el hecho de que Chicharito llegara a Chivas, ¿no? Subiendo algunos comunicados, algunas publicaciones en redes sociales, en donde pues como que minimizaban, ¿no?, la llegada de este jugador a Chivas. Y puede entender uno el por qué causa cierta inconformidad que Chicharito Hernández llegue a Chivas, y le causa esa inconformidad o ese, digámoslo así, que le mueva un poco al aficionado del América la llegada de Chicharito al rebaño, porque no tiene el América actualmente a un jugador como Javier Chicharito Hernández en sus filas, ¿no? Este jugador que llega después de ganar casi todo en Europa, de haber hecho grandes partidos, de haber hecho grandes torneos en Europa, no lo tiene hoy en día el América. Y desde ese punto puedes observar que el aficionado americanista y que incluso la propia institución pues se vean un poco celosos de la llegada de este jugador al rebaño sagrado, y que vean el recibimiento que tuvo, ¿no? Porque hay que ser sinceros, o sea, el América no tiene actualmente un jugador de ese nivel o de esa talla internacional, y el máximo ídolo que tienen hoy en día está más cerca de ser juzgado por casos de corrupción y nexos con el crimen organizado que de tener un recibimiento como lo tuvo el día sábado Javier Hernández. Entonces, desde ese punto puedo entender que ciertos aficionados de la América y la propia institución pues vean como con celos a la institución de Chivas por la llegada de Javier Hernández, pero de ahí en fuera creo que se va a poder ver en el clásico si Javier Hernández, si es que llega a jugar en el clásico, si Javier Hernández va a tener peso en la institución, en los partidos y demás cosas, ¿no? Pero de entrada, sí que sacan un poco ciertos aficionados americanistas, pues,
el tema de que les pegó en el ego que llegara Javier Hernández a Chivas. Pasando al lado futbolístico, hay que ver porque Javier Hernández no va a estar disponible a la de ya con Chivas. Llega, pero llega para seguir con su recuperación después de la lesión que tuvo por ahí de septiembre. Y se habla de que la recuperación la podría llegar a tener hasta por principios de marzo o incluso a finales de ese mes. Estaremos hablando de que Chicharito podría debutar con Chivas entre la jornada 10 y 12 del fútbol mexicano. Y precisamente está la expectativa de que pudiera debutar contra el América en el Clásico Nacional, que es una de las probabilidades de que ahí podría debutar Javier Hernández en Chivas tras su regreso al fútbol mexicano. Desde ese punto entonces ya futbolísticamente empezamos mal, porque sí, llega Chicharito, pero no lo vas a tener ya el siguiente partido, que es el próximo martes, sino que lo vas a tener disponible hasta dentro de mes y medio. Entonces ya desde ahí como que hay que ver, ¿no? Ya empezamos mal. De ahí el otro tema, ¿cómo va a caer Chicharito en el vestuario? Pues lo que vimos el día sábado fue una muestra quizás de lo que podría llegar a ser, ¿no? Un jugador de Chivas o los jugadores de Chivas que se ven muy emocionados por la llegada de un ídolo del club como lo es Javier Hernández, de un ídolo, si se quiere, del fútbol mexicano, de una leyenda del fútbol mexicano, y se ven emocionados con la llegada de este jugador. Después hay que checar el ego que puede llegar a tener o cómo pudiera llegar a involucrarse Javier Hernández con sus compañeros, porque algo que a mí, independientemente de la carrera que ha hecho en Europa, que es innegable, y que cuando Sir Alex Ferguson te manda un mensaje, un video, deseándote todo lo mejor en tu regreso al club que te formó, cuando Ancelotti toma también un teléfono y se graba, te habla de la calidad y del legado y de las buenas sensaciones que dejó en Europa y en los clubes que militó. Que hay que te tiene que felicitar, ¿no? Sir Alex Ferguson. Pero un tema sí que ha sido siempre controversial y un tema a discusión de Chicharito Hernández es cómo está actualmente del tema mental y del tema ego, ¿no? Porque siempre o en algunas ocasiones Chicharito ha sido indisciplinado, por ahí en selección nacional se llegó a hablar y que es por eso que lo vetan de la selección. Y luego más las recientes situaciones extracancha que ha llegado a tener el jugador que han sido complicadas y que hay que esperar con qué cara va a llegar Javier Hernández y con qué ánimo. De entrada el ánimo que uno percibe del entorno es que Javier Hernández llega ilusionado y llega comprometido con el club. Creo que futbolísticamente tiene todavía mucho que darle a Chivas. Es un jugador que antes de la lesión estaba subiendo el nivel, pero después de una lesión como la que está teniendo, con tantos meses de recuperación, meses de inactividad, la ha estado metiendo así duro al gimnasio, pero luego es muy diferente meterlo al gimnasio a ya disputar partidos a un nivel más elevado. Pero como siempre lo digo, tiene tiene el mérito de la duda. O sea, tanto puede llegar y al primer gol te marca 3 goles y calla a todo mundo, como puede llegar y no de una, pasa una jornada, 2, 3 y no tiene un gol. La crítica empieza a crecer. Al caso contrario, que repito, anote 3 goles, al siguiente te anota 2, al siguiente te anota otra vez 3 y resulta que al final termina siendo campeón de goleo en solamente 7 jornadas. Puede pasar, tanto puede pasar lo otro que no le vaya bien. De entrada, la expectativa que uno tiene es de no esperar mucho de ese Chicharito en un tema futbolístico después de la lesión. De entrada, después el siguiente torneo, quizás ya con una pretemporada más marcada, ya conociendo más a sus compañeros, pudiera desempeñarse de otra manera. Yo lo que creo que sí va a llegar mucho, y es lo que todos podríamos llegar a coincidir, es que Javier Hernández va a llegar a motivar a sus compañeros. Y desde ahí también hay varias circunstancias en las que cómo lo pueden llegar a tomar los jugadores ya después de convivir con su ídolo, porque conocemos el hecho que dice nunca conozcas a tus héroes. Bueno, en este caso veremos si justo aplica el tema de no conozcas a tus ídolos, porque Javier Hernández sí
tiene una actitud un poco pesada, ¿no? Que a veces quizás sí te puede decir, no, que imaginemos cosas chingonas, que tú eres el mejor del mundo y tal, pero que a veces puede ser un diálogo que te puede llegar a cansar y que a lo mejor te puede llegar a molestar hasta cierto punto. Y sobre todo por él cómo se concibe, ¿no? Que hasta él mismo lo ha dicho, que es una leyenda. Yo siempre he dicho que cuando un jugador se convierte en una leyenda es porque los demás lo perciben que así es, no que tú te percibas como lo eres. Y si lo percibes, te lo guardas tú muy internamente y no lo dices, porque entonces ya estás demostrando un nivel de ego muy altísimo. Pero en un tema futbolístico, cerrando ya el tema, es que pudiera, en un tema futbolístico creo que es de esperar qué va a pasar. No es muy arriesgado decir que a Javier Hernández le va a ir A o B cuando pues no podemos saber la actitud con la que va a llegar a vestir la playera de Chivas. Repito, lo que vimos el sábado es que llega comprometido y que quizás lo que puede enseñar a los jóvenes están en Chivas, y no es cualquier club. Están en uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano, que juega con 11 mexicanos, todos son mexicanos, que la cantera es lo más importante, que tienen una identidad y demás cosas. Eso es lo que le puede llegar a transmitir fuera de cancha Javier Hernández a los jugadores, para que a ver si ya de una vez por todas muchos entienden el lugar en donde están parados, que no están parados en cualquier equipo, y que están parados en uno de los grandes clubes del fútbol mexicano. Eso es lo que puede llegar a enseñarle Javier Hernández a muchos jugadores, y en parte creo que eso lo percibí yo del sábado con los discursos que dio frente a sus compañeros, ¿no? Entonces lo mismo que decía, ¿no? Hay que jalar todos parejos, esto no es de un solo jugador, todos nos tenemos que comprometer. Creo que desde ahí le puede llegar a calar un poquito o meterle la idea a los jugadores de que no están en cualquier equipo. De ahí a más hablar de futbolísticamente, yo preferiría reservarme un poquito. Es de pronóstico reservado lo que vaya a pasar con Chicharito en la Liga MX con Chivas. Yo creo que todavía tiene mucho que dar futbolísticamente con el equipo. Creo que llega bien. La motivación va a ser algo fundamental con lo que él pueda jugar. Pero después, cuando empiecen las críticas, hay que ver cómo se va a comportar ese Chicharito. Va a ser el Chicharito que no es autocrítico, que sale a decir, no, es que nosotros somos el mejor equipo del mundo y yo soy Dios y todos somos dioses aquí y nos vamos a partir la madre, y cosas que a veces no entran en el sentido común. O se va a sentir un Chicharito más maduro, más a salir a decir las cosas como son, no sé, algo parecido, ¿no? Pero de entrada, mediáticamente ya dijimos que es un fichaje completamente brutal. Futbolísticamente es de pronóstico reservado. Tanto puede regresar de la lesión de manera espectacular y ayudarle mucho a Chivas, sobre todo con el tema gol, tanto le puede costar mucho los partidos y quizás ya no pueda aportarle nada al equipo más que el tema emocional y anímico a sus compañeros, que eso sí, desde el día de hoy ya lo tienen grabado los jugadores en la cabeza, de que van a estar jugando con Chicharito y que se tienen que romper la madre para hacerle llegar balones. Dicho esto, hasta acá quiero dejar este video con la perspectiva que yo tengo del fichaje de Chicharito. Repito, es un fichaje muy bueno mediáticamente, futbolísticamente es de pronóstico reservado. Yo creo que Chicharito todavía tiene mucho que dar y que le va a dar muchas emociones a la afición chivermana, a los aficionados de Chivas, porque es un jugador que me parece que llega muy comprometido y que sabe en dónde está parado más que nadie. Siento que llega también con revancha para tratar de ganar un título con Chivas. Lo gana en 2006, pero se podría decir que no fue muy parte de ese equipo. Entonces yo creo que quiere comandar un equipo de Chivas, y sobre todo creo que quiere levantar un trofeo con el rebaño sagrado. Veremos si se le da. Yo creo que aún tiene calidad para poder ayudarle a Chivas. Mediáticamente fue brutal. Futbolísticamente habrá que ver qué le depara a Chivas con Chicharito Hernández. De entrada, repito, hay que darle el beneficio de la duda. Como siempre les digo acá, cada jugador que llega es una apuesta, y Chicharito es
más que una apuesta, ¿no? Porque llega como lesión, se animó el club a traerlo y habrá que ver cómo responde Javier Hernández. Chicharito regresa al fútbol mexicano, regresa a Chivas y creo que no solamente los aficionados de Chivas estarán contentos, sino que también mediáticamente a la Liga MX le viene muy bien porque el tema de entradas creo que se va a estar vendiendo mejor que nunca. Nos vemos en el siguiente video y pues estaremos hablando más adelante ya cuando debute Chicharito con Chivas, a ver cómo le va. Nos vemos en la próxima.